Hola, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto del 14 de junio 2020. Las recomendaciones de siempre, hermanos. Les vamos a mandar el orden de culto, o ya tienen el orden de culto por WhatsApp. Les sugiero lo sigan, como va el orden, haciendo las lecturas, las oraciones y los cantos que ahí vienen, y el mensaje será transmitido a través de YouTube y de Facebook. Así es de que las recomendaciones de siempre, hermanos. Vamos a comenzar en esta hermosa mañana esta predicación de la reconciliación de judíos y gentiles, que se encuentra ahí en Efesios capítulo número 2, del verso 11 al verso 22. Vamos a leerlo, les invito a que lo leamos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en el mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios en el Espíritu, de Dios en el Espíritu. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos dirija en estos momentos. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que tú seas el que limpies mi boca, el que me des palabra a través de tu Espíritu Santo para guiar a tu pueblo, para hacerlo conocer más de tu bendita enseñanza, Señor, para que día con día vayamos siendo conformados más a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este momento. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos para que podamos entender tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén. Hace 8 días veíamos acerca de este capítulo del segundo capítulo de Efesios, de la carta a los Efesios, y veíamos que habíamos sido salvos, somos salvos por gracia. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo hizo esa reconciliación entre los judíos y los gentiles. Los gentiles es donde nosotros nos encontramos como pueblo, no reconocido por Dios, pero sí que tiene las mismas promesas que el pueblo de Dios, por Jesucristo. Por supuesto, aprendemos a apreciar lo que ocurrió al mirar atrás a lo que éramos y comenzar realmente a entender de dónde Dios nos ha llamado en Cristo. Las palabras iniciales de este capítulo nos dicen que una vez estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Una vez caminábamos de acuerdo al curso de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, el Dios de la oscuridad,
y nos comportábamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero encontramos que esto constantemente nos estaba metiendo en dificultades y destruyendo nuestra humanidad. Y nunca supimos por qué. Éramos victimizados por los deseos del cuerpo y de la mente. Y éramos por naturaleza, como dice el apóstol Pablo, hijos de ira. O sea, estábamos sufriendo la degeneración de la humanidad como el resto del género humano. Y entonces, fuera de todo esto, Cristo nos llamó. Aquellos de nosotros que creemos en Jesucristo, hemos sido traídos a la vida juntamente con Él. ¿Qué declaración tan fantástica es esa? Una resurrección ha ocurrido. Nos hemos vuelto nuevas criaturas, la nueva creación, diferente de cualquier cosa que éramos anteriormente. Y no se nos ha dado un nuevo poder. Hemos sido resucitados. La carta a los Efesios nos dice que, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Vosotros los gentiles en cuanto a la carne, la obra de Dios de reconciliación no solamente es entre Dios y el individuo, aunque allí debe de empezar, también es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como los judíos y los gentiles, que lo era en el tiempo de los días de Pablo. Dice ahí que eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Los gentiles estaban en un lugar desesperado, desamparante. Al estar lejos, ajenos, sin esperanza y estar sin Dios. Esto muestra que no solamente estábamos muertos espiritualmente, sino que ellos también no tenían acceso a Dios, los cuales los judíos sí disfrutaban. Antes de venir a Jesús, los gentiles eran sin Cristo, sin patria, sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza. La ausencia de esperanza frente a la muerte es atestiguado ampliamente en la literatura y epigrafía del mundo greco-romano en esos días. En el tiempo de Pablo, esto era atestiguado a través de la filosofía que se encontraba, sobre todo por los griegos y los romanos. Muchos epitafios que había en aquellos lugares o en los panteones eran sin esperanza. Sin esperanza. Sabemos que nosotros tenemos una esperanza porque estamos en Cristo Jesús. Ellos sabían que después de la muerte no había nada más. Por eso es que decían sin esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza de una nueva vida eterna. Sin Dios en el mundo. Algunas personas creen en Dios, pero ellos creen que Él vive en el cielo y que nada tiene que ver con este mundo. De esa manera una persona puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. Mucha gente habla de Dios, según ellos saben que hay un Dios, pero cuando no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, ese Dios es una mera alucinación. Es algo intangible, es algo que no lo pueden comprender, pero nosotros sabemos que al estar en Cristo Jesús tenemos ese acceso directo con Dios. Sabemos que nosotros sí tenemos esa esperanza. Ellos están sin Dios, nosotros estamos con Dios y podemos hacer que muchos de ellos también vengan a Dios.
predicando el Evangelio de Jesucristo. Sin Cristo, estos son terribles palabras y las implicaciones, esto son suma de la lamentable condición del hombre o mujer perdidos. El estar sin Cristo significa estar sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sacerdote o rey. Sin Cristo, si esta es alguna descripción de algunos de ustedes, no necesitamos hablarles de los fuegos del infierno. Deja que eso sea suficiente para alarmarte. El que estés en una situación tan desesperante como estar sin Cristo, oh, qué terrible mal, están agrupadas de esta manera espesa dentro de dos palabras: sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Esto posiblemente incluía a judíos separados, como también a gentiles, pues también había judíos que estaban fuera de la ciudadanía, no solo como extranjeros, sino como judíos, laxos, y perdieron su parte en el pacto, no por ser extranjeros, sino por no ser dignos. Judíos que no, en el tiempo de Pablo, que no reconocían a Jesucristo, estaban sin Cristo, alejados de esa ciudadanía. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es muy importante reconocer que solamente la sangre de Cristo nos puede salvar, nos puede limpiar, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, esos gentiles que están ahora en Cristo Jesús ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios, y la sangre de Cristo realizó esto por su muerte. Esta cercanía ocurre solamente por la sangre de Cristo. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están tan lejos como siempre lo han estado. Esta reconciliación solamente ocurre por Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay alguna cosa que tú puedas hacer o que yo pueda hacer para obtener esta reconciliación con Jesucristo, con Dios mismo, a través de Jesucristo. Es importante que Pablo conecta las ideas del gran amor de Jesús y de su muerte sacrificial. Muchas personas piensan que el predicar a Cristo crucificado se trata sobre un Jesús ensangrentado y escarnizado. Pero el punto de Jesús crucificado no es sangre, sino amor. El predicar a Cristo crucificado significa que predicamos a un Jesús lleno de amor, un amor sacrificial, dador de salvación. Efesios capítulo 14 al 16 dice: porque en él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué Él es nuestra paz? El mismo Jesús es nuestra paz. Él nos ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre, entre el judío y el gentil. Él es nuestra paz. Él unió a través de su muerte y hizo esa reconciliación entre Dios y el hombre. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. La obra de Jesús en la cruz es el fundamento en común de salvación para ambos, tanto judíos como gentiles. Por lo tanto, no hay más una pared divisoria entre los judíos y los gentiles. Jesús derribó esa pared. En el templo,
entre la corte de los gentiles y la corte de las mujeres había una barrera física, una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Pablo estaba en el momento que esto se escribió bajo arresto domiciliario en Roma, esperando el juicio debido a que él fue falsamente acusado por los judíos al tomar a un gentil al templo, pasando la literal pared de separación, la cual dividía a los judíos y a los gentiles. Pablo pone en claro que en Jesús esa pared ya no está. Era algo literal. La pared de separación ya no está porque el señorío es común, es más grande que cualquier división previa. Si el señorío de Jesucristo no es más grande que cualquier diferencia que tú tengas con otros, sea político, económico, de lenguaje, geográfica o la que sea, entonces no has entendido en totalidad lo que es estar bajo el señorío de Jesús. Esa pared ya no existe, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La fuente de contención entre judíos y gentiles era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley. Pero ya que Jesús cumplió la ley por nuestra parte, y ya que Él llevó toda la pena de nuestro fracaso de llevar la ley, somos reconciliados por medio de su obra en la cruz, poniendo a muerte la fuente de contención. La enemistad de la cual el apóstol habla era recíproca entre judíos y gentiles. Los primeros detestaban a los gentiles y a duras penas permitían la denominación de hombres. Los últimos tenían a los gentiles en el desprecio más soberano, debido a la peculiaridad de sus ritos y ceremonias religiosas, las cuales eran diferentes de todas las naciones de la tierra. Y la separación se intensificó y enfatizó por aquellas instituciones las cuales eran en parte diseñadas para aislar a Israel del resto del mundo, hasta el tiempo de adecuación de una bendición más simple. Y Él las anuló al cumplir en su obra sacrificial, y de una vez reconcilió al hombre para con Dios y al hombre para con el hombre también. No solamente hubo una reconciliación entre Dios y el hombre, sino hubo una reconciliación entre los judíos y los gentiles, que gozaban de la misma bendición, de la misma gracia de la salvación. La ley como una fuente de justicia ya no es el asunto. Esa fuente de enemistades era entre judíos y gentiles y ahora está muerta. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Los gentiles y los judíos son traídos juntos a un solo cuerpo, llamada iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras previas diferencias, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. Los cristianos primitivos se llamaban a sí mismos una tercera raza o una nueva raza. Los cristianos primitivos reconocían que ellos eran judíos, que ellos no eran judíos ni gentiles, sino un solo y un nuevo hombre, abrazando a los demás que están en Jesús. Como Crisóstomo lo explicó, no es que Cristo haya atraído a uno al mismo nivel del otro, sino que éste ha producido algo más grande, como si alguien fundiera una estatua de plata y otra de estaño, y con estas dos se obtuviera oro. Fundió a estas dos para formar la iglesia, mediante la cruz. Vemos el énfasis que Pablo coloca en la obra de Jesús en la cruz. Él repite la idea varias veces. Hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades, mediante la cruz, en un solo cuerpo. Esta unidad acaba de suceder, fue el éxito de una dura pelea de Jesús. Esto significa que la oración
de Jesús allá en Juan 17, donde dice que ellos sean uno. No solamente era una oración, fue una oración que Jesús oró sabiendo lo que su obra en la cruz cumpliría, y una oración que él estaba dispuesto a orar sabiendo su agonía sería utilizada para responder. Él trae en unidad al judío y al gentil. En Jesús es un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios, como lo fue declarado en Efesios 1:10. Se había presupuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios utiliza el reunir a los judíos y gentiles en la iglesia como una vista anticipada de su plan final, de sumar todas las cosas en Cristo Jesús. Ya que Él hace esto, Él también puede hacer aquello. En Efesios capítulo 2, versículo 17 y 18 dice: como los judíos y gentiles son reunidos, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Y vino a anunciaros las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Mientras ellos respondieron al mismo evangelio, la misma paz que se anunció a aquellos que estaban lejos, que eran los gentiles, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Ellos disfrutan la misma entrada a Dios, acceso que viene por el mismo espíritu del Padre, no solamente de judíos y gentiles. No solamente los judíos y los gentiles son salvos por el mismo evangelio. Ellos también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo no tiene una entrada más exclusiva que otro. Tienen el mismo acceso. Acceso es probablemente la mejor traducción de prosagoge, aunque puede ser entrada. En las cortes orientales había un prosagoge quien traía a las personas a la presencia del rey. Cuando el conflicto surge entre los grupos cristianos de diferentes trasfondos, puedes estar seguro que ellos olvidan que fueron salvos por el mismo evangelio, de que tienen el mismo acceso a Dios. Uno o ambos grupos usualmente sienten que ellos tienen un acceso superior para con Dios, y esto sucede muchas veces, sucede en muchas denominaciones. Algunos llegan a decir: nosotros somos los que tenemos la verdad, los demás grupos no, los demás grupos están en el error, siendo esto un error, porque ambos tenemos el mismo acceso, y ese acceso es Jesucristo. Este texto es una prueba llana de la Santa Trinidad. Judíos y gentiles deben de ser presentados hacia Dios, el Padre. El Espíritu de Dios obra en sus corazones y los prepara para estar para esta presentación. Y Jesucristo mismo los introduce. Efesios 2, 19 al 22, hay una imagen de la obra de reconciliación para individuos y entre grupos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice la palabra, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice la palabra. Pablo se refiere a los cristianos con un trasfondo gentil. No se deben de tener a ellos mismos como ciudadanos de segunda clase. En el reino de Dios, de ninguna manera. No solamente son conciudadanos, sino también miembros por entero y de igual forma en la familia de Dios. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Debido a que somos un solo cuerpo y que tenemos el mismo acceso hacia Dios, también le sigue de que estamos edificados en el fundamento común. Ese fundamento son los apóstoles y los profetas originales y su revelación que permanece registrada en el Nuevo Testamento, que nadie se cimiente más bien en ningún otro fundamento. El fundamento es Cristo. No son los profetas, no son los maestros, no son aquellos hombres que dicen, no, yo soy un hombre de Dios, un profeta de Dios, y sobre mí van a crecer ustedes. No, el fundamento es Cristo. Y si seguimos a Cristo, estamos sentados en la cabeza del ángel. Y si nos coordinamos bien, vamos a crecer más cada día. Aunque Crisóstomo, Jerónimo, Calvin y otros vieran a los profetas mencionados como profetas del Antiguo Testamento, es mejor verlos como profetas del Nuevo Testamento. Quizás autores del Nuevo Testamento, quienes no eran miembros del grupo del núcleo apostólico. Aquellos que están clasificados próximos a los apóstoles en el gobierno de la Iglesia, no eran en ningún caso distintos a los apóstoles. El apostolado probablemente siempre incluía el don de la profecía para que todos los mismos apóstoles pudieran de la misma manera ser profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Literalmente significa en la punta del ángulo. Se refiere a la roca que mediante a toda la escritura unida por lo regular el nombre real estaba escrito en ella. En este era considerado que era aún más importante que el fundamento. La piedra del ángulo denota a la piedra colocada en la esquina extrema para ligar otras piedras en el edificio en conjunto. La piedra más importante en la estructura, aquella de la cual depende la estabilidad, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común. Todo el edificio del pueblo de Dios crece en conjunto, en una manera hermosa, como un templo santo donde Dios mora en belleza y gloria. Esto nos dice que la iglesia es un edificio perfectamente diseñado por el arquitecto. No es una pila de piedras puestas al azar, arrojadas al azar en el campo. Dios arregla la iglesia para su propia gloria y propósitos. Él nos dice que la iglesia es una morada, el lugar donde Dios vive. Nunca debe de ser una casa vacía, la que es virtualmente un museo, sin nadie viviendo dentro. La iglesia es para ser ambas, un lugar de morada de Dios y también para su pueblo. Esto nos dice que la iglesia es un templo santo, apartado para Dios. Servimos ahí como sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios y corazones en nuestras alabanzas, como dice Hebreos 13:15. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras fueron preparadas para un lugar de edificación del templo. Ellos dicen que tú no podías oír el sonido de un martillo o hacha o alguna herramienta en el sitio. Esto lo dice en Primera de Reyes 6:7. De la misma manera Dios nos prepara primero y luego Él nos coloca en su edificio. Somos parte de esa iglesia de Cristo, de ese edificio. Él nos ha dado un lugar muy especial. Reconozcamos eso. Hoy que ya somos miembros, conciudadanos, estamos bien edificados en la roca, en la piedra angular de Jesús, que es Jesucristo. Y estamos cumpliendo un propósito especial, una carga especial tenemos que llevar. Y debemos de ser fortalecidos en el Señor. El Padre hace las decisiones de esta casa. El Hijo la compró y el Espíritu Santo toma posesión de ellas. Y el Padre Eterno se revelará perfectamente
a sí mismo, a todos los observadores de todas las regiones del mundo eterno. De ninguna forma, si no está en su iglesia glorificada, en la raza humana, la naturaleza, una vez estropeada y arruinada, pero reconstruida en su esplendor por su gracia. Un hombre explicó cómo la obra de Dios en la iglesia daba gloria a la sabiduría y el poder de Dios. Veamos esto y deberíamos de alabar a Dios por su gloria, por su gloriosa iglesia. No hay nada tan noble como la iglesia viendo que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo es el fundamento de ella. No hay nada tan alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales de Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto. No hay nada más hermoso, debido a que está adornada con piedras de edificación de cualquier edad, que somos tú y yo, el querido hermano. Cualquier lugar, cualquier persona, desde los reyes hasta los campesinos, los científicos más brillantes hasta los creyentes más simples, estamos formando esa iglesia de Jesucristo. No hay nada más espaciosa, ya que se extiende por toda la tierra y toma adentro a todos los que han sido lavados y han lavado sus túnicas a través de Jesucristo y que las hacen blancas por la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Ahora que sabemos esto, hermano, te pregunto, ¿sigue siendo el mismo? Después de esa reconciliación que Jesucristo hizo y de ese lugar prominente que nos ha puesto dentro de su iglesia, ¿te sigues sintiendo el mismo? Yo creo que no. Debes de ocupar ese espacio, debes de ocupar ese lugar, debes de cumplir el propósito de Dios en donde te ha puesto para anunciar el Evangelio, porque eres parte del templo de Dios, de la iglesia de Dios. El Señor te está llamando a que sirvas. El Señor te está llamando a que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, si no lo has reconocido. Hoy, querido hermano, a través de esta reconciliación que Jesucristo hizo entre